Ser podcast. Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez. 4 y 4, 3 y 4 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Felices madrugadas de radio. Barcelona, Edgarita Parra, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto. Buenos días, Robert, ¿qué tal? Bien, todo bien por ahí, ¿no? Sí, correcto. Vale, perfecto. Y controlado también aquí, Adriana Morelos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. A las 4:30 hoy tenemos juzgado de guardia. Hoy hablamos con Félix Martín. Hoy en una serie que no sé si va a ser durante varios jueves consecutivos, pero que podríamos titular como Pequeños Grandes Héroes. Una historia. Hoy en realidad Félix Martín va a hacer un poco de concostrino. Pero ya veréis, es una historia buenísima de cómo desde el fútbol. Bueno, esto lo dota de demasiada grandilocuencia. No es desde el fútbol, sino cómo un futbolista se puede plantar ante un régimen dictatorial y puede luchar por la justicia, por la libertad. La historia de un futbolista. Y que yo creo que Edgarita tiene que conocer al menos por referencias. Igual no lo vio jugar, porque igual no te digo más, Edgarito, tú ve pensando. Es posible que tenga que ver con la historia de tu Real Club Deportivo Español, así que es probable. Bueno, oye, que tenemos pendiente lo del nadie sabía lo que todo el mundo sabía, que es la historia que inauguramos ayer, pero que en los minutos que le dedicamos, hasta y media más o menos, avanzó y muy bien la investigación. Yo creo que estamos muy cerca del área para rematar, aunque falta. Igual alguien tiene la clave, igual tenéis la solución. No dudéis en marcar ya el 900-100-800. Si no estáis muy seguros, pues también, porque así os ganáis un número para el sorteo de mañana. Sobre todo si sois los primeros o hacéis una pregunta buena, original, lo que sea. Y porque, aunque no estéis seguros, sabéis que aquí en este jueguecillo no hay que descartar ninguna hipótesis. Ninguna. Cualquier cosa puede ocurrir. Y porque no me olvido de la última pregunta que no os permití hacer a ninguno de los presentes ayer aquí. Y que dejé ahí en el aire por si alguien la quiere recoger. ¿Os acordáis, no, de la pregunta que era? Pues yo no No me acuerdo ni de la historia. Te lo juro. Madre mía. Bueno, venga, leo la historia y después voy con la pregunta. Aparece un matrimonio muerto en su casa, los dos envenenados. Hay una nota que los calígrafos, los expertos, peritos calígrafos, no tienen ninguna duda en atribuirle a ella. Y ponía, no pude soportar que todo el mundo supiera que era una cornuda. Se refería a ella. Él era de yo era. En primera persona. Sin embargo, bueno, la primera paradoja es que ningún familiar, amigo, todo el mundo a quien se consulta, nadie sabía nada sobre la supuesta infidelidad. Y, por resumir, antes de escuchar el resumen a su vez de lo de ayer, el matrimonio en realidad murió porque ella envenenó a él y después envenenó a ella también. Y la única que sabía que sí que el matrimonio era infiel era la amante. Y la amante era compañera de trabajo del marido. Y los dos trabajaban en un medio de comunicación y en un programa que, sin ser la Isla de las Tentaciones, podría estar dentro de la familia de ese tipo de programas. Y la última pregunta que no os dejé hacer fue... Bueno, primero vamos a escuchar el resumen. En el capítulo anterior... ¿Ella ha muerto por motivo de suicidio? Sí. ¿Y él ha muerto por motivo de suicidio? No. ¿La compañera de trabajo era con quien le ponía los cuernos, el marido? Sí. Ella lo iba a anunciar a lo grande. No va por ahí. ¿La mujer conocía a la amante? Sí. ¿Ella puede tener un amante? Ya, ¿La mujer? La mujer. Ella no tiene ningún amante. Bueno, mira, carece de importancia. ¿Es relevante el trabajo del marido y la compañera? Estaba esperando que me hicieras esa pregunta, porque digo, a ver, si dices solo una compañera de trabajo y el trabajo es importante, claro. Sí, ¿no? El trabajo es importante. ¿La mujer tenía buena relación con la amante? La mujer sabía quién era la amante, no tenía ninguna relación con ella. Podrían haber discutido y echárselo en cara. No, Esteban en YouTube dice, ella se entera porque el marido le dice quién es su amante. No se entera por eso. ¿La compañera de trabajo era escritora? No. ¿La mujer se entera por un anónimo? Por un anónimo no. Siendo relevante el trabajo de ellos dos, ¿son periodistas? Podrían tener formación periodística. ¿Los interrogados por la policía han mentido? No. ¿Trabajaban en algún medio de comunicación?
Sí. ¿Están haciendo una investigación? No. ¿Trabajan de una forma así tangencial en labores de mantenimiento? No. Ahora, si trabajan en todo el proceso que supone la comunicación, en ese medio de comunicación, sí. ¿Técnicos de sonido? Sin serlo exactamente, es lo más parecido. ¿Trabajan en televisión? Sí. ¿La infidelidad se destapa por algún micro que se queda abierto? Voy a decir que sí. ¿La compañera de trabajo es una persona? Es una persona, sí. Sí. Juana, Patricio en YouTube, si son amantes de forma virtual, ¿no era exactamente eso? Bueno, sí, uno de los dos podría ser una inteligencia artificial. No. Trabajaba fuera de su ciudad. Carece de importancia. Puede ser que trabajen en un concurso tipo La Isla de los Supervivientes, Gran Hermano. Sí. ¿Los detectives preguntan a los concursantes de ese reality? No. ¿Algunos concursantes se han podido enterar? Te diré que sí. Miedo de ella viene porque el programa es en diferido. No puede ser, Adrián, claro, no encaja. ¿Ha pasado una historia real? Sí, Edu dice, ¿están en la Isla de las Tentaciones? No. A ver, sobre esto de si el programa es en diferido y no encaja, voy a aclarar una cosa, porque veo aquí también por las preguntas o conjeturas que van llegando a través de las redes sociales, os leemos, si vuestro punto de encuentro es YouTube, que también lo seguís así en vídeo, bueno, YouTube con silbidito de Twitter. Aquí cada uno mezcla lo que quiera. Aquí estamos mezclando por encima de nuestras posibilidades, Parda. Y sabemos lo peligroso que es eso. Eso no acaba bien nunca. No, digo que a lo mejor no ha quedado suficientemente claro, veo que para algunos oyentes, ¿no? Y entonces ahí pues tenemos nuestra parte de culpa, que los compañeros de trabajo son el marido y la amante. Sí. Ella no. Porque claro, si ella también fuera compañera de trabajo, igual que este oyente que escuchábamos y varias teorías que se esbozan por aquí, la de J.D. Martin dice, el programa se está transmitiendo cuando se produce la infidelidad, se pierde la señal y por eso no se entera el resto de la gente. Pero que se pierde la señal de televisión. Pero ella, la mujer, siendo técnico de sonido, no, la mujer no, la mujer no trabaja en las interioridades del programa. Bueno, ¿os acordáis ya de la pregunta que nos dejé hacer? Que estabais ahí. No. Raidens, Málaga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, buenos días. Hola, buenas noches. Buenas. Buenos días también, porque me he desvelado. ¿Tú te has desvelado ahora? A las 3:30. Vale, a ti te va bien. Entonces, o sea, oye, estoy fresco. Estás fresco, pero con las ideas ya claras que vienes con la lección aprendida súper de claro. ayer, Lo del acabo podcast. De ayer, sí. O sea, lo acabo de escuchar hoy, porque ayer no me dio tiempo. Bueno. Voy a lanzar una teoría que es atrevida, ¿vale? Por lo que he escuchado hasta ahora en el programa, durante la llamada, a través de el resumen y todo eso. De la cadena SER por internet. Vale, venga. ¿Vale? La teoría es la siguiente, ¿vale? Sí. El hombre y la mujer o la amante, ¿no? No, la mujer o la amante, el hombre y una de ellas, porque son diferentes. No es lo mismo, no es lo mismo, porque la mujer acaba envenenándolo a él y se mata a ella y deja la nota, y la amante era la amante. Quiero decir que son dos personas y sigue viva, sí. Vale, y estaban en la Isla de las Tentaciones, ¿no? No. Me gusta que hagas esta pregunta, porque sí que es cierto que, y como hemos escuchado así, porque así se sucedieron los hechos, alguien cuando después de saber que trabajan en un medio de comunicación, que trabajan en la tele, entonces pregunta si trabajan en algún programa tipo La Isla de las Tentaciones, La Isla de los Famosos o algo así, me parece que dice textualmente, en algún programa de ese tipo. Yo digo sí. Después hay una pregunta, la última que hemos escuchado en el resumen, que pregunta específicamente, ¿trabajan en la Isla de las Tentaciones? Y a eso dije que no. No. Vale. Sería difícil que este caso se pudiera dar en la Isla de las Tentaciones. En el otro programa donde se da, sí. Otro, bueno, el reality en el que participen es indiferente. No es indiferente. No me hagas de Ariel hoy, Para mi teoría. No, pues tu teoría ya. Vale, para tu teoría, venga, pues tira. Para mi teoría es que el hombre que tiene su mujer y que tiene su amante, sea quien sea de las dos quien la ha asesinado por básicamente cobrar bastante dinero por derechos de autor de más de 20 ideas de proyectos estratégicos que no
No. Bueno, esa es mi teoría. Ya, pero yo te tengo que decir que no porque no encaja. O sea, yo respeto tu teoría. Es como aquel que decía, hombre... que tiene acceso a información privilegiada. No. 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 Sí, está claro que por lo que lo asesina, lo pone en la nota, dice, no pude soportar que todo el mundo supiera que yo era una cornuda. Es por la infidelidad, no hay... la razón no hay que investigarla aquí porque estaba clarísima desde el principio. Pero como aquí lo que había que averiguar y lo que estamos todavía... La pregunta, ¿no? ¿Tengo 2 intentos? Claro, sí, vale, tira. Sí, vale, claro. Perdón. No, dígame. Escucha. Hombre, no, yo te estaba intentando... Lo he puesto hoy a las 4 de la mañana. Vale, por eso estaba intentando acotar un poco... todos los días. Raidens, te estaba intentando acotar el terreno en lo que estamos investigando. No es el móvil que le lleva a ella a suicidarse y a matar al marido, sino cómo es que deja esa nota pensando que todo el mundo sabe lo de la infidelidad del marido y en realidad no lo sabe nadie. Eso es lo que hay que descubrir. ¿Tienes alguna pregunta? Pues para que lo que sea que sabe el marido o lo que sea que puede tener el marido o a lo mejor no lo sabe, pues no. Bueno, Raidens, oye, muchas gracias. Tienes un número para el sorteo, ha sido el más rápido, el primero en jugar hoy, tienes un número para el sorteo de mañana. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, hombre. Raidens, terminado en S, ¿vale? Pues anda que no la he alargado. Raidens, vale. Como sé que escuchas... una S más alargada. Vas a ver videojuegos. Vale, pero digo que como sé que escuchas en podcast, que dices tal, lo que tenemos en la web, si vuelves a escuchar cada vez que he nombrado, incluso como a mí me sonaba raro, porque uno tiene la tendencia de decir Raiden, como me sonaba raro, para que no hubiera ninguna duda, creo que ha alargado la S hasta el infinito y más allá. No hay. ¿A que sí? Que he visto como la Parda y Edgar decían, pero ¿qué dice Raidens? A mí me ha dado una S en la cara. ¿A que sí? Venga. Si no, la gente lo confunde. Hombre, claro. Bueno, Raidens, muchas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Hasta ahora. Oye, ¿me puedes llamar a mi Pardas? Sí, Raidens de Málagas. Pues fíjate que esto es una moda que se puso, no sé si en todos los lugares, pero lo del apóstrofe con la S, especialmente en las peluquerías de provincia. Bueno, pero aquí... Eso era una cosa. Sí, como Lolas. Lolas peluquería. Pepas. La de Morelos se llamaba Saras. No, se llamaba Sara Morelos, pero era... Y algo de pelo también, pelo Sala corto. Morelos, hombre, Sala Morelos... Morelos y pelos, con eso teníamos que hacer algún juego. Morelos con pelos. Morelos con claro, pelos. Al menos para la publi local, ¿no? Pues no, se nos escapó, vaya, ya es tarde. La peluquería, a mí lo que me encantaba, porque, a ver, y con todo el respeto, porque anda que no me he tirado yo horas. Vaya corte. No, que digo de la publicidad local, que anda que no me he tirado horas y me he ganado algún paquetillo de tabaco y todo haciendo publicidad esta bantilla de Bárbara del Vallés, de Sardañola y tal. Pero a mí lo que me encantaba era la peluquería en Bárbara tiene un nombre. Sí, eso era genial. Todo tenía, la zapatería tiene un nombre. Todo tenía un nombre y dices, bueno, claro, es una evidencia, pero no era yo quien para cuestionarlo en aquel momento. Oye, si no le ponían nombre, pues por eso, entonces te desmarcaba un cartel en blanco. Pues mira, que eso podría haber sido una vía de originalidad también para la publicidad. La zapatería no tiene nombre y está en la avenida Generalitat, no sé cuánto. Yo voy apuntando cosas. A ver, que Ariel de Vigo, por alusiones, que estaba bromeando yo con Raidens cuando estaba deduciendo, que esto, yo creo que Ariel cuando lo hace, deducir lo contrario a lo que yo estoy diciendo, lo hace a propósito para ver si me pilla. Es una técnica, yo le tengo caladísimo ya. Ariel de Vigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, buenos días. Buenas noches, equipo, buenas noches. No hay peor cosa que lo conozcan a uno. ¿A que sí? Ya, hombre, ya te hemos visto el DNI, el electrónico y el físico. Claro. Sí, pero te tengo que hacer una pequeña corrección. Las que quieras. ¿Eres Ariels? Soy Ariels. Vale. Y yo Scorpios. Vale. Bueno. Está bien, esto promete. Hoy promete esto. No, pero lamento arrancar así ya con controversia. No te preocupes, estamos acombrados, ya sabes que no pasa nada. Bueno, a ver, vamos al culebrón este que tenemos. Por partes, ¿como quién? Por partes, como Jack el Destripador. Bien, eres de la familia. Vale. Sí. Tira.
Vale, lo primero, ella lo mata y luego se suicida. Quiere decir que están sí, juntos. Porque en orden inverso habría sido complicado. Primero lo mata él y después se suicida ella, sí. Exactamente. En tal caso la nota debería haber sido de él, no de ella, si fue él. Pero bueno, lo que digo es, quiere decir que están juntos en el momento en que ocurre el asesinato o suicidio. Sí, eso sí. Esto es que el programa no puede ser en directo, tiene que ser diferido. Es una deducción que haces que no es correcta. Y todavía nadie ha cogido el relevo de donde dejamos ayer el programa. Aquí iban a hacer una pregunta que al final lo incité yo, tiré ahí la bolita y nadie ha cogido todavía el guante ese. Pero bueno. Si estaba basado en hechos reales, era la pregunta. Esa era la pregunta. Esa era la pregunta. Yo no quería decirlo. Estoy al loro. ¿Y por qué no la has hecho la primera? Que te podrías haber llevado un número con esa pregunta. De Ariels primero. No, pero has hecho lo de Ariels. Vale, eso no cuenta, pero después me has dicho lo de si entonces quiere decir que era... Ya me estabas haciendo una pregunta. Pero yo para ser... yo para ser fiel a la tradición estaba contextualizando. Ya, no, pero es... Bueno, a ver, a la pregunta, contextualizador. A la pregunta de si está basado en hechos reales, te voy a decir que, como siempre, no ha llegado a mayores que nosotros sepamos, nadie se ha cargado a nadie, pero el punto de partida sí está basado en hechos reales. Está basado en hechos reales. Sí. Vale. Había una presentadora de televisión que tenía un novio cameraman que había estado con una movida así y terminó el tío bastante complicado. No tiene que ver con esa historia. No doy nombres, pero... No tiene que ver con esa historia. Vale. Bien, entonces, si está basado en hechos reales, la pregunta es, ¿el programa se está emitiendo en el momento en que ella comete el homicidio o no se emitió? En el momento en el que ella está cometiendo el asesinato, porque es homicidio voluntario, porque suicidio, y el suicidio y tal, no. Bueno, si está emitiendo ahí en ese momento no es en el que se consuma la traición de la infidelidad. El programa, si es de estos de 24 horas, es posible que se esté emitiendo, pero en ese momento no se está viendo. Lo de la infidelidad, claro. En el justo instante no, lo que pasa es que lo que ella presume de que se va a enterar todo el mundo no ocurrió todavía. No, es que ella, a ver, utilicemos correctamente para saber de qué va la historia el tiempo verbal. No es que presuma que se va a enterar todo el mundo, es que ella deduce que ya se ha enterado todo el mundo. Ariel, venga, la tercera y última, si tienes una más. La tercera, que a lo mejor es como cuarta ya, para ti, pero a ver. Bueno, con un poco de generosidad de tu parte. La cuarta pregunta es, ese programa en el cual está su marido involucrado, se está emitiendo no en ese instante exactamente, sino durante ese periodo de tiempo donde ella lo mata. Si estamos diciendo que incluso cuando ella consuma el asesinato y el suicidio, es posible que el programa, si es de 24 horas, todavía se esté emitiendo. Sí. Pero que no es ahí donde está viendo... Y ya, Ariel, que ya llevamos más de 3 preguntas y si no, me llama la atención aquí el resto de detectives. Que sí. De acuerdo, muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Es un placer. Igualmente. Acuérdate, ¿cómo es el nombre? Ariels. Bueno, parecido, sí. Parecido. Sí, parecido. Aprender a pronunciarlo. Gracias. Saludos a Marcela. Hasta luego. Hasta ahora. Dice Miguel en Twitter, les dio un calentón rodando Gran Hermano. Bueno, mientras está... Porque a la vez sí que es cierto que como se emite y se graba también. Bueno, durante la emisión de Gran Hermano, y no se les ocurre otra cosa que entrar en la casa buscando un sitio discreto para hacer mambo. Y otros hablan de ese edredoning, que claro, como están debajo se creen que son concursantes, claro, la mujer si lo está viendo, como distingue, yo que sé, aullidos, gemidos o lo que sea, ya sabe, y como ella los identifica, cree que lo va a identificar todo el mundo. No se meten en la casa para hacer edredoning. Estaba bien eso, estaba bien traído eso. Estaba muy eso estaba muy bien traído. 900-100-800, Pilar de Barcelona. Hola, Pilar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Oye, primera vez por aquí, me dicen, ¿no? Primera vez estrenándote en directo como detective, pero que ya llevas muchas horas de vuelo.
que has entrenado mucho, Pilar, ¿o no? No, pero solamente hace una semana que os escucho. Bueno, no. Y he llamado por llamar, pensando que no ibais a coger el teléfono. A mí me pasaba eso. Cuando era adolescente llamaba a la radio, me creía que no me iba a coger el teléfono. Pensaba decir yo cuando llamaba a la casa de mi novia. También, sí. Y cuando me cogían, no era tan valiente como Pilar y yo decía, no puede ser, y colgaba. Y no entré nunca en ninguna radio. Claro, decía, en Radio España de Barcelona, digo, no puede ser, pero si esto sí dice la gente que es imposible, y colgaba. Eso le ha pasado a Pilar, pero ha echado el paso hacia adelante. Bueno, Pilar, pues ¿qué? No, te iba a decir que Marta ha sido muy agradable y entonces pues he seguido hablblando. Claro. Pues será la primera vez, porque suelta unas frescas. Pero tiene un gran poder de convicción, quiero decir, cuando se mete... a ver, Edgar, es que contigo nunca ha tenido que... me manda lejos a veces, ¿eh? Ya, porque contigo no le ha hecho falta desplegar su gran poder de seducción. Comercial también, por otra parte, para decir, Pilar, lo mejor que puedes hacer... A mí me tiene ganado, pero a veces me manda lejos y dice, cállate ya, hombre pesado. Ya, bueno, pero tú mismo sabes que tampoco es de extrañar eso, ¿no? Que todo el mundo tiene su paciencia, Edgar. ¿Vale? No, sin razón tiene. Vale. Bueno, a ver, Pilar, centrémonos. ¿Qué crees en la historia esta? ¿Hay algo que te suena, algo que conecta con algún hecho, alguna noticia que hayas visto por ahí? ¿Qué deduces que ha pasado aquí? Solo se me ocurría haceros una pregunta y era si la amante está embarazada. Carece de importancia. Vale, pues ya está. ¿Ya está? Que pensaba, como hablaban de que a lo mejor lo habían escuchado, pues me imaginaba que a lo mejor había un micrófono abierto y que se estaban hablando los dos diciendo que se había quedado embarazada y claro, lo había escuchado todo el mundo. Claro, lo único que... ahí estaba la paradoja, que cuando encuentran esa nota, entonces empiezan a preguntarle a todo el mundo de su entorno, del marido, de la mujer, y no lo sabía nadie. Vale. Ahí está la paradoja de esta historia. Es la paradoja, es lo que hay que descubrir. Oye, Pilar, que no sea la última vez, que ha sido un placer, muchísimas gracias. Y le agradezco a Marta Centella que haya tenido la capacidad como para invitarte, convencerte para que participaras. Gracias, Pilar. Oye, muchísimas gracias a vosotros, sois geniales, ¿eh? Sí, es verdad. Seguro que volveré a llamar. Bueno, muchas gracias. Un beso, Pilar. Gracias por la compañía, ¿eh? A vosotros por hacérnosla también desde ahí. Bueno, oye, Mariola también, bueno, es de Madrid, pero también es la primera vez. Hoy es el día de las primeras veces. Muy bien. Qué bonito. Mariola. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Buenas noches o buenos días para ti? Buenas noches. Buenas noches, todavía estoy trabajando. Sí, te puedo preguntar... en qué trabajas y tú me puedes responder si quieres o no quieres, o si eres espía y no puedes... Sí, no pasa nada. Soy inspectora de seguridad privada. Ah, inspectora de seguridad privada. Has dicho inspectora y yo estaba completando Hacienda. Inspectora de seguridad privada. Bueno. ¿Y trabajas siempre de noche, Mariola, o no? No siempre, por eso cuando trabajo de noche es pocas veces al mes, pero procuro escucharos siempre que puedo. Vale, ¿tú quieres que hablemos con...? Yo hoy ha tocado justo y digo, tengo que llamar. Hombre, y has hecho bien. ¿Tú quieres que hablemos con tus superiores? ¿Tú quieres trabajar más de noche? Claro, para coincidir. No, déjalo así. Sí, Mariola, quiero decir. Para coincidir con este programa, los detectives y tal. Claro. Si nosotros en el sector de la... Bueno, cuando no puedo, escucho el podcast. ¿No? Ya, hombre, pero no es lo mismo. Nosotros en el ámbito de la inspección de seguridad privada tenemos mano. No, bueno, ya lo hablaremos eso ya lo hablaremos por si acaso. Ya lo hablaremos, vale. Mejor. Mientras la historia está, ¿qué se te ocurre, Pilar? Digo, Mariola. Mariola. Bueno, pues, a ver, recuerdo una presentadora... yo vengo directamente a hacer a proponer una posible solución. A ver. Recuerdo una presentadora, no sé si decir el nombre, pero bueno, una presentadora alta, rubia, de un programa estilo así, que hacían pruebas, que en una entrevista dio un dato sobre una pequeña aventura que tuvo con un compañero de trabajo y dio ciertos datos privados. Ya. Entonces, no sé si podría ser por ahí. Que a lo mejor la amante del matrimonio, o sea, del marido del matrimonio de nuestra historia, no es presentadora. Pudo dar
No es presentadora. Y si hubiera dado algunos datos, entonces hubiera sido una repercusión pública tal en una entrevista que sí que sería lógico, y sobre todo la gente allegada al matrimonio. Que no dijo quién era. Ya, pero vale. Algún dato que posiblemente solo lo pudiera conocer la esposa. Claro. Y la esposa a lo mejor sí se pensaba que lo conocería todo el mundo, pero era solo algo que conocía ella. Ya, que no afectaba a la... No era la mujer ni la amante, era la presentadora, sino que estaba hablando de otro lío de alguien del programa, de algún programa donde ella hubiera trabajado. Pero no. No, bueno, lo que yo decía sí era la presentadora. Vale, pues menos este caso, todavía, no. Pero que también puede ser que si dijeran algún dato... Claro. Que se pensara la mujer que lo sabía todo el mundo, pero que... Claro, que solo manejara ella. No coincide con eso. No coincide con eso. Bueno, pues seguiremos pensando de momento. Mariola, hasta que otra vez el destino de tus turnos nos vuelva a encontrar. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Muy amable, hasta luego. Adiós, buenas noches. Gremio de Inspectoras de Seguridad Privada. Me parece que hace poco, la semana pasada, hace 2 como mucho, abrimos también otro cajetín aquí para el gremio de gente que trabaja cocinando ya, de catering, acuérdate de las croquetas de mar. Croquetas de mar, canelones. Es que hace mucho tiempo, muchas veces llamabais y decíais, ¿puedo saludar? Romo de roquetas de mar. Correcto. Que llamáis, ¿puedo saludar? Y yo, con la simpatía que me caracteriza, decía, no. Pero entonces abrimos el capítulo, porque además así nos vamos conociendo, de el saludo gremial. A mí eso me encantaba. Hombre, claro, porque así nos vamos. No hace falta que yo os pregunte, oye, ¿qué estáis haciendo? Y buenas noches. Oye, mira, que quiero romper una lanza. ¡Ay, qué buena! En favor del gremio de no sé qué. Y ya está, y así lo vamos apuntando aquí. Claro, y yo llamaba y colgaba porque me daba vergüenza, pero quería decir, ¿podéis dar un saludo gremial a los estudiantes que estudiamos de madrugada? Ah, tú también llamabas a la radio, pero colgabas también. Sí. Claro. Está muy bien que vosotros que trabajáis en la radio deis ideas a la gente de que llame y cuelgue. Pero es colgar antes de que te atiendan siquiera, quiero decir, esa llamada. Lo que no puedes hacer es decir, vale, sí, me quedo en espera. Y cuando el locutor, el Albert Maya de Radio España de Barcelona, te decía... hola, buena tarde. Y tú, hombre, eso no lo hemos hecho nunca en la vida. No, jamás. Bueno, Félix Martín, fiscal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, chicos, ¿cómo estáis? Pues muy bien, aquí con nuestras cosas, esperando a que te conviertas hoy en el Félix con Costrino, porque nos vas a contar una historia, en plan así como, a que sí, una historia buenísima, ya he adelantado al menos el titular. Déjame primero que tengo a un detective, Jaime de Sevilla, por si pudiéramos cerrar el caso que ahora no te pongan antecedentes. Sé que llevas un ratito ahí escuchando, pero es un poco lioso hasta llegar a lo que tenemos que averiguar. Pero si del rato que has escuchado, si ya hubieras sacado alguna conclusión y quieres intervenir tú mismo, Félix. Perfecto. Vale. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, buenos días. Hola, buenas noches. Buenas, hombre. ¿Tú qué tienes por ahí? Bueno, por cierto, ¿estás trabajando también por el buenas noches? ¿O estás trabajando. ¿De qué? Estoy trabajando en una planta termosolar aquí en Sevilla. Hombre, el gremio de los técnicos termosolares, que si no lo teníamos registrado esto. No, hay que apuntarlo todo. Por favor, Jaime, muy bien. Oye, ¿sois muchos ahí trabajando? Pues ahora mismo no somos tantos. Por la noche hay un poquito de menos. La gente, el turno es un poco más reducido. Por la mañana, en la tarde, mañana y tarde. Ya, pero ahora me interesa ahora exactamente cuántos. Ahora mismo somos unos 5 o 6 personas. 5 o 6, de los cuales hasta 7 escuchan este programa, claro. más o menos, ¿no? Esa es la estadística, Jaime. Se supone. Bien, vale. Tú haz campaña por ahí. A ver, ¿solucionamos este caso o no, Jaime? ¿A ti te suena de algo? A ver, yo tengo quizás una preguntita o incluso 2. A ver. La idea era si el reality se podría decir uno de los realities que existen ahora mismo en España. Sí. ¿El reality podría ser Gran Hermano? Sí, es Gran Hermano. Vale, y la otra pregunta, bueno, mi idea es que una de las concursantes o uno de los concursantes se lía con algún trabajador, digamos, que trabaje en el tema de audiovisual. No hay ninguna concursante implicada, porque son 2 trabajadores.
Bueno, oye, pero tienes un número, porque ha servido para acotar esto de que estábamos disparando ahí, dando palos de ciego, de Isla de las Tentaciones, parecido, sí, y seguíamos insistiendo. Claro, como aquí hay rollo, pues todo el mundo se iba a lo de la Isla de las Tentaciones, pero no. Gran Hermano, que también hay edredoning, pero hemos dicho que no se meten en la casa y no hacen edredoning. Bueno, Jaime, oye, que ha sido un placer, no te entretenemos igualmente. Más. Hasta la próxima. Venga, Tienes un número, a ver si hay suerte en el sorteo de mañana. Venga, suerte ustedes y buenas noches. Un abrazo, hasta luego, buenas noches. ¿Tienes una? Sí, pero para después de la... Sí, porque es muy larga, ¿o qué? Ah, no, es corta. Vea, tira. ¿El marido asesinado es el súper de Gran Hermano? No. Si amanece, nos vamos. ¿Esto qué es? ¿El Monkey Island? White Lotus Tailandia. White Lotus Tailandia. Videojuego, ¿eh? Sí, oye, está despierto ya Luismi, desde luego. Enseguida abrimos también el juzgado de guardia con Félix Martín, a quien hemos saludado, y hoy con una historia, una historia que va a ser parte de una serie de historias de pequeños grandes héroes. Pero ya digo que Luismi Pérez está ahí en el Observatorio Meteorológico de Rubí. Oye, ¿a qué debemos estar atentos hoy, Luismi? Buenos días. Buenos días. Tenemos que estar pendientes todavía del tiempo, porque irá lloviendo sobre todo en el centro del país, donde más entre Castilla-La Mancha, el oeste de Aragón, La Rioja y también la Comunidad de Madrid. En cambio, va a llover poquito en Galicia y casi todo el Cantábrico y el Mediterráneo. En Canarias tampoco se van a salvar de los chaparrones, y sobre todo este mediodía y tarde lloverá con más ganas. Cuidado con el estado de la mar allí y con el viento en Canarias. ¿Y de qué hablamos hoy? Y hoy vamos a hablar de cosas de alta montaña, de cosas que están pasando estos días y de cosas que pasan muchas jornadas durante los meses invernales o también de primavera sobre todo. Básicamente es el hecho de que hay aludes de nieve húmeda, que son los típicos de estas fechas, que aunque son más lentos que los típicos de pleno invierno, son bastante destructivos, y con tanta nieve que estamos teniendo estos últimos días y semanas en muchas cordilleras, es un peligro que está siendo bastante real y bastante actual. Y también el hecho de que llegue ventisca. La ventisca es algo que hace que la visibilidad sea nula y desorienta tanto que puede provocar, y de hecho provoca, accidentes de montaña. Todo eso también puede pasar los próximos días. Cuidado. Cuidado. Bueno, pues estaremos atentos, y de todo eso nos habla, además del pronóstico para este jueves 3 de abril, en la segunda parte del programa, Luismi Pérez. Ahora con Félix Martín abrimos el juzgado de guardia. Bueno, la de hoy, sobre todo, esta historia que inaugura la serie de pequeños gestos, pequeños grandes héroes. No sé si tú la conocías de antes o buscando algo en relación a la efemérides de la que vamos a hablar, de los 25 años desde que Pinochet consiguió regresar a Chile después de su arresto de algo más de 500 días en Londres, por orden de un juez español, por cierto, el juez español Baltasar Garzón. Si has ido buscando, ¿te has encontrado con ella por casualidad, Félix? Cuéntame. Pues tienes razón, fue buscando, me encontré con ella por casualidad y se me ocurrió, digo, sí, pues puede ser una buena manera de acercarnos a hechos históricos, no tanto narrando el hecho histórico como a través de personas que conforme a ese hecho histórico hicieran pues un gesto heroico, ¿no? Y me fascinó, la historia me fascinó. Ya, y has encontrado sobre ese hecho, Pinochet, Chile, la historia de un estudiante de Derecho que siguió además con pasión lo que estaba pasando allí en su país, la historia, la óptica de la mirada de un niño español también, y la de este futbolista. Bueno, vamos a aprovechar, por cierto, para enviar un fuerte abrazo para españoles que nos escuchan desde allí, chilenos que también nos oyen, y queda pendiente lo de hacer un día lo del Si amanece por el mundo. Así es. Claro. Oye, como siempre, una escena de una película que yo creo que casi todos, y sobre todo en este contexto, vamos a reconocer para ambientarnos. He conseguido autorización para visitar los hospitales. ¿Y el Estadio Nacional? Lo estoy intentando, pero es muy delicado. Lógrelo. ¿Cómo que es muy delicado? Miren, caballeros, sé que son momentos difíciles, no es divertido para ustedes, pero tampoco lo es para Beth, ni para mí, ni para Charlie. Ya sé que hacen lo que pueden. Debo creerlo, es nuestra única esperanza, pero ustedes tienen toda la maquinaria a su favor. ¿No es verdad?
Tienen todos los contactos. Yo soy un hombre de negocios, de mediana edad, de Nueva York, muy ocupado. Y sin embargo, aquí estoy. Pueden haber matado a mi hijo. Tal vez fue torturado, tal vez... Oh, Dios mío, le golpearon tanto que lo retienen hasta que esté en condiciones de soltarlo. No lo sé, no me importa. El padre preocupado, agobiado, está interpretado por Jack Lemmon. Es una película de Costa Gabras, Missing, desaparecido. ¿Por qué? ¿Por qué has elegido esta película y sobre todo esta escena en concreto, Félix? Pues... La escena, a mí la película es una de mis películas favoritas. Ya os contaré más adelante alguna anécdota personal relacionada con esta película. Y la película de Roberto nos sirve para explicar el contexto en que se producen los hechos, de lo que vamos a hablar hoy. El trasfondo es Chile, la dictadura que vivió, la dictadura pinochetista de gran parte de la década de los 70 y de los 80 del siglo XX, pero además es la historia también de un padre que se crece ante la búsqueda desesperada de su hijo y se convierte en un héroe ante los ojos de un espectador que está sufriendo con él a lo largo que la película avanza. Por eso me parecía una película fantástica para servirnos de contexto en el día de hoy. Bueno, vamos a la historia en concreto y al nombre propio de nuestro pequeño gran héroe. A ver, en realidad estamos hablando de una estrella de fútbol, sobre todo en su país. Pero decía yo al principio de cómo el fútbol puede... No, el fútbol no. Es la historia de una persona, un futbolista, desde luego, ya digo, idolatrado allí en Chile y que tuvo su etapa, ahora iremos a eso, su etapa aquí en España. ¿Quién es? Carlos Castelli. ¿Quién es? ¿Quién has descubierto que es? Lo primero, Roberto, si a mí alguien me dice que voy a hablar de fútbol, que no sé ni qué es un fuera de juego... Bueno, pero tú hablas con mucha autoridad hasta de fútbol, o sea, aquí en la radio, Félix. Ahí voy. Así que me perdone Edgarita y todo el mundo que le guste el fútbol. Yo de cosas de fiscales. Vale, Carlos Humberto Castelli Garrido es considerado por muchos el primer gran futbolista chileno de la historia. Conocido como el rey del metro cuadrado, fue un referente del Colo-Colo y de la selección nacional de fútbol de Chile en la década de los 70 y 80. Debutó en el Colo-Colo en 1967, jugando en ese club hasta 1973. Y quedaros con esta fecha que no es baladí. Y era un gran goleador, sobre todo, ¿no? Efectivamente, el sexto goleador histórico del equipo nacional de Chile, pero es el que cuenta con mejor promedio de goles por partido de todos. Si se consideran los partidos oficiales, es el segundo máximo goleador histórico y también es el máximo goleador histórico del Colo-Colo en partidos oficiales. Vale, eso para que tengamos idea de la dimensión de popularidad, de reconocimiento que tenía allí en Chile. Pero año 73 dices, y antes le pedías disculpas a Edgarita porque es que Castelli hizo también el Levante primero, pero sobre todo su gran carrera aquí en España la hizo en el equipo del que es seguidor y forofo, Edgarita, y creo, Edgar, que hay una puerta, ¿no?, de las del estadio Cornellà al Prat que lleva su nombre, es uno de los nombres elegidos. Y además lo de las puertas se eligió por los socios. Claro, en 2015, ¿no?, se hizo una votación popular y fue elegido uno de los mejores jugadores de la historia del Español. Sería del Español del 75-78, es decir, de la época de Marañón. Este coincidió con el gran Español de Marañón. Sí, con Solsona también. Seguro, o sea, sí, con Solsona también. Lo digo porque lo recuerdo a todos de los cromos. Ayer por la tarde, cuando le envié la foto de Castelli a Edgarita, dice, así, es que yo no conozco a los de antes, claro. Que... A mí me pasa, en cuanto me has dicho chileno, sí, yo sabía que era él. El chileno. Pero, porque tampoco ha habido muchos chilenos que hayan jugado en español. Claro. Pero sí que es verdad que uno no tiene memoria del fútbol anterior a su nacimiento, no sé por qué. Pero... Eso es. Ahí sí que puedes decir, no, yo es que no había nacido, ¿no? No, como dicen cuando preguntan en la prueba de la música de pasapalabra. A lo mejor uno tiene la memoria visual de los futbolistas, porque pasan tantos futbolistas de tantos equipos que tienen memoria visual, pero no... Claro. Bueno, oye, vamos a situarnos entonces en ese 1973 que es tan clave, porque decías, Félix, que en aquel año era la gran estrella futbolística de Chile, pero deja Chile. Castelli. Efectivamente, en 1973 es la estrella más importante del Colo-Colo y ese año además, por primera vez en la historia del fútbol chileno, el club llega a la final de la Copa Libertadores, perdiendo la final con el Club Independiente de Argentina. Que aquello es como la Copa de Europa, pero allí, como la Champions de aquel momento, pero en América. Eso es, siendo Carlos Castelli el máximo goleador del torneo. Aquel equipo me ha parecido muy interesante la historia, estaba tan vinculado con la figura del presidente
presidente Salvador Allende, porque además tenía como origen una comuna de ciudadanos humildes, que se llegó a conocer como el equipo que retrasó el golpe de Estado. ¿Así? A ver, cuenta eso. Hay una teoría que afirma que la espectacular campaña de ese año, que el Colo-Colo hizo que los militares fueran posponiendo la fecha del golpe de Estado a expensas de lo que hiciera el equipo. A ver cómo avanzaba en la Copa Libertadores, por ejemplo, y todo eso, ¿no? El propio entrenador de la época revelaría que ante la tensión, que ahora iremos a eso, la tensión política que estaba viviendo Chile, el propio presidente Allende llamaba al entrenador cada uno de los partidos importantes y le decía ojalá que ganen para mantener unido al país. Bueno, es otra mirada de aquello de que el fútbol es el opio del pueblo, el fútbol, la religión, los toros. Bueno, pues es otra mirada de aquello, pero servía para ese fin, de retener a los militares que estaban. Porque, a ver, háblanos de la situación, al menos 3 trazos de la situación de Chile en ese momento, junio de 1973. Efectivamente, vamos a poner, sobre todo que tenemos muchos oyentes jóvenes, muy jóvenes, vamos a ponerles en antecedentes. Salvador Allende gana las elecciones presidenciales en Chile en 1970 y es muy importante para la época esta victoria porque en el cono latinoamericano, en una de las principales democracias latinoamericanos, se produce la victoria de una persona que se reconoce como marxista, pero que al mismo tiempo asumía y defendía el modelo del Estado democrático de derecho como modelo de organización política. Su presidencia se apoya en una coalición de partidos de izquierdas, la Unidad Popular, y juntos el Poder Legislativo y el Ejecutivo trataron de dar un cambio profundo a una economía fuertemente capitalista, como era la chilena. Pongamos 3 ejemplos: nacionalización del cobre, la estatilización de las áreas claves de la economía y la profundización de una reforma agraria como formas que el Legislativo y el Ejecutivo consideraban que eran imprescindibles para erradicar la pobreza y la desigualdad existentes. Ya, esto es muy idílico, esa es la situación, pero que se enfrentaba a muchos problemas en lo económico y en lo político, ¿no? Efectivamente. Económico, imaginaros, 1973 con la crisis del petróleo y la crisis del 73. La crisis económica golpea muy fuertemente Chile con una hiperinflación de cerca del 600%, imaginaros, Y políticamente se produce una polarización máxima interna en un contexto de polarización igualmente máxima de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Al mismo tiempo, no podemos olvidar un dato importante. En 1972 llega al poder en Estados Unidos Richard Nixon, que defendía abiertamente y sin ambajes una política claramente intervencionista en América Latina que llegó incluso a fomentar y financiar golpes militares para quitar y poner a gobiernos en la región a capricho de Estados Unidos. Me permite, Roberto, que a este respecto cuente una anécdota de la película Missing que recoge y resume mejor que nada lo que estoy contando. ¿Le permitimos? Sí, ¿no? Sí, te permitimos, claro, Félix. Estamos deseando. Estamos deseando. A ver si os acordáis. Hay un momento de la película que Jack Lemmon va descubriendo, por favor que los oyentes que no lo hayan visto vean esta película. En la embajada de Estados Unidos va a la embajada horrorizado ante los descubrimientos de la colaboración norteamericana con lo que está pasando. Nuestro héroe, destrozado de dolor, dice sentirse avergonzado como norteamericano al descubrir la forma de actuar de Estados Unidos en Chile. ¿Sabéis lo que le contestan, si lo recordáis, el embajador y el militar que están con él en la sala a Jack Lemmon? ¿Qué le dicen? Le dicen a las claras que si a él no le hubiera afectado el tema por la desaparición de su hijo, seguramente ni se hubiera interesado por lo que ocurre en Chile. Y le recuerdan a continuación, con un cinismo que hiela la sangre y que nos recuerda tanto lo que está pasando ahora, que cómo piensa que se mantiene su estilo de vida acomodado si no es salvaguardando los intereses del país y sus empresas a cualquier precio. Félix, ¿y qué pasó luego? ¿En la película o en Chile? En Chile. Vale. ¿En Chile qué pasó luego? Pues Chile se deslizó a una desestabilización muy rápidamente. A finales de junio hay un primer intento fallido de golpe de Estado, conocido como el tanquetazo. Luego hubo un impasse que coincidió con la selección de fútbol de Chile, que se jugó la clasificación para el Mundial de 1974 y donde consiguió clasificarse, y esto es importante para nuestra historia. Pero finalmente
El fatídico 11 de septiembre de 1973 se produjo el golpe de Estado que llevó al poder a Augusto Pinochet y que acabó con la muerte de Salvador Allende. La dictadura de Augusto Pinochet comenzó el 11 de septiembre de 1973 y terminó el 11 de marzo de 1990. Fueron 17 años de dictadura, de férrea dictadura, en los que se impuso el terror contra los opositores a Pinochet. El nuevo gobierno se armó de un embalaje legal que le permitía perseguir y encarcelar a cualquier persona considerada peligrosa por el régimen, ya fueran miembros de partidos de izquierda, intelectuales, estudiantes o universitarios. Félix, ¿y se ha llegado a cuantificar cuántas personas, cuántas víctimas de la violencia política hubo en la dictadura de Pinochet? Muy buena pregunta, porque como vivimos en una época de relativismo hay que ser contundentes. Sí. En 2003 se creó en Chile, en la Chile democrática, la Comisión Nacional sobre la Prisión Política y Tortura, conocida como la Comisión Valech, un organismo creado para investigar y recoger testimonios de todos los casos de abuso. Se detectaron testificaron 35.000 personas y las conclusiones se publicaron en 2004, se ampliaron con un segundo informe y de acuerdo con esto, las víctimas de la dictadura superan las 40.000 personas. ¿40.000 personas? 40.000, de las cuales 3.000 de ellas al menos fueron asesinadas o bien murieron o están desaparecidas entre 1973 y 1990. Vale, ese es el contexto, esa es la realidad histórica de la macrohistoria para aclararnos, pero el contexto del golpe de Estado militar, ¿qué sucede con nuestro el protagonista elegido? ¿Por qué es importante lo que hace Carlos Castelli? Pues Castelli era un futbolista comprometido políticamente con Allende y con la izquierda política. Temía por su seguridad y por ello decidió irse a jugar a España. Si bien quería seguir jugando con el equipo nacional, bajo el argumento, aquí tendríamos mucho que debatir, ¿no?, de que su selección representaba al pueblo chileno y no a su gobierno. Y así se producen cosas muy curiosas, fijaros. Poco después del golpe, Chile debía enfrentarse a la Unión Soviética por un puesto en el Mundial. La situación en el país era tremenda: detenciones, desapariciones constantes, injustificación, miedo y miedo. Muchos de los jugadores, de hecho, no querían viajar a la Unión Soviética para no dejar a sus familias solas, porque consideraban que el estar allí les protegía. El encuentro entre la Unión Soviética y Chile fue llamado el Partido de los Valientes por estos motivos, y el encuentro en la Unión Soviética acabó sin goles. El partido de vuelta estaba programado, ¿sabéis dónde? En el Estadio Nacional. En Santiago de Chile. Donde estaban los detenidos. Ya. El equipo de la URSS se negó a jugar y exigió que el partido tuviera lugar en un país neutral. La Federación Chilena de Fútbol ofreció otro estadio, pero la Junta Militar y los militares lo descartaron, exigían que fuera en el Estadio Nacional. Las instalaciones fueron acondicionadas para la ocasión, aunque aún albergaba, fijaros, 7.000 desaparecidos. Ya. La comisión se puso una vergonzosa venda en los ojos y los presos les ocultaron en el interior del estadio mientras la comisión recorría el terreno de juego y las gradas de lo que era una cárcel. Oye, al final todas las dictaduras actúan igual. Tú sabes que, hago un paréntesis aquí, hace relativamente poco me enteré, yo recuerdo cómo mi abuelo materno muchas veces contaba que durante la guerra él estuvo en el Estadio de los Cármenes. El Estadio de los Cármenes, de Granada, etcétera. Nunca me contó la realidad de aquello. Hasta que una tarde en la ventana vino Carlos Hernández, que había escrito un libro sobre la verdad de los campos de concentración del frente franquista, y uno de ellos era el Estadio de los Cármenes. Wow. A raíz de ahí me enteré de cómo mi abuelo, que nunca quería hablar de política, había sido el líder de la UGT en Antequera, y que una noche habían ido a su puerta a llamarle para hacerle el paseillo, y que un vecino falangista fue quien le salvó de aquello. Oye, ¿qué pasó al final con el partido? La FIFA, no os va a sorprender, negó la suspensión. Claro. La URSS decidió no presentarse por razones de seguridad. Para el día de partido las autoridades habían reubicado a los presos en un centro de detención en el desierto de Atacama, engalanado al máximo el estadio, o sea, una vergüenza tras otra. Unos 17.000 espectadores acudieron al estadio, que tenía capacidad para 80.000, aunque la mayoría de ellos era para poder indagar con otros espectadores sobre el destino de amigos y familiares. Todo tremendo. El equipo chileno
chileno saltó al campo y simuló un partido sin rival. El capitán marcaría un único gol sin otro rival para dar la victoria a la selección. Y la FIFA declaró la victoria a Chile por 2-0. Este es recordado como el partido de la vergüenza. O el partido fantasma, ¿no? Se llamó o el también. partido fantasma. Ya. Si bien Castelli se vistió de corto y criticó la acción de los soviéticos porque consideró que castigaron a todo el pueblo chileno. Bueno, pero todavía no hemos llegado en realidad a ese gesto que nos quieres contar, ¿no? Venga, avancemos un poquito más. A ver, ¿qué pasa? Vais a flipar. Justo antes de la salida de la selección nacional de fútbol hacia el Mundial de Alemania, el Mundial de 1974, los jugadores fueron invitados a una recepción de despedida por Pinochet. Llega el momento de los saludos. Pongámonos en situación, ¿eh? Hay todos en fila para saludar al dictador. Pinochet empieza a caminar y a saludar a cada futbolista. Llega el turno de Castelli. Nuestro héroe cuenta esto que fue confirmado por los testigos del lugar. Y dice, y cito palabras textuales, y cuando viene cerca, yo me pongo las manos atrás. Al no darle la mano, él se va. Se produjo un silencio que para mí fueron 100.000 horas. Pinochet no era tonto, sabía que yo no le iba a saludar, así que caminó por delante del equipo y todos le daban la mano, pero yo me quedé con las manos mías en la espalda. Pasó de largo y se medio sonrió. Tenía miedo, pero era lo que tenía que hacer. Me lo encontré varias veces en mi carrera y solo una le saludé. No le di la mano como muestra de mi profundo rechazo a esa violencia, a esa no democracia, a ese terrible daño que suponía ver cómo Pinochet había roto el corazón de Chile. ¿Qué os parece? Bueno, Edgarita, ahí el héroe estuvo vistiendo la camiseta blanquiazul, y unos cuantos años ahí, del 73 al 78. No sé si le tienes que dar las gracias al final a Pinochet porque llegara a Castelli. La verdad es que los tenía bien puestos. Madre mía. Oye, ¿se tomó alguna represalia contra él o salió del país inmediatamente después de aquello? ¿Qué ocurrió? No se atrevieron, pero se tuvo que pagar de su bolsillo el billete de avión para Alemania. Las dictaduras son cobardes. Era un héroe popular, pero le intentaron perjudicar por detrás. Por eso él se fue a jugar a España. Oye, después Castelli, déjame que escuchemos primero y después me contextualizas, porque Castelli tuvo otra intervención, que es esta, que vamos a escuchar ahora. Empieza a hablar una mujer, una señora, pero hay que tener un poquito de paciencia. Es esta intervención que te ha impresionado muchísimo, a mí también. Yo fui secuestrada de mi hogar y llevada a un lugar desconocido con la vista vendada, donde fui torturada y vejada brutalmente. Fueron tantas las vejaciones que yo ni siquiera las conté todas, por respeto a mis hijos, a mi esposo, a mi familia, por respeto a mí misma. Las torturas físicas en realidad las pude borrar, pero las torturas morales no creo que las borre tan fácil. No se me pueden olvidar porque tengo muy grabada en mi mente y en mi corazón. Por eso yo voy a votar que no. Porque para que el día de mañana todos juntos vivamos nuestra democracia libre, sin odio, con amor, con alegría, y así todo el país junto conmigo pueda cantar puro Chile, tu cielo a su lado. Por eso mi voto es no. Porque su alegría que ya viene es mi alegría, porque sus sentimientos son mis sentimientos, porque el día de mañana podemos vivir en democracia, libre, sana, solidaria, en que todos podamos compartir, porque esta linda señora es mi madre. Pues, y ese mensaje pidiendo el no era no a Pinochet, ¿no? En un referéndum que convocó ante la presión ya en 1988, esto fue. Sí. Hay que ser valientes, ¿eh? O sea, en un referéndum organizado por el dictador, atreverse a salir la madre, maravillosa mujer, y él para defender el no. O sea, no tengo palabras. Salió el sí. Salió el sí. Pinochet no lo esperaba, y se tuvo que marchar. Ya. Félix Martín, un abrazo muy fuerte. La próxima semana más pequeños gestos de grandes hombres. Un abrazo, amigo. Un abrazo, Hasta chicos. La próxima, adiós. Adiós. Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.